Hola amigos, en este vídeo haremos un arco de sierra de tamaño reducido para usarlo en sitios donde no cabe uno convencional. Tiene un diseño muy compacto y funciona de maravilla. Si me sigues hasta el final del vídeo, te explico paso a paso cómo hacerlo. Nos vemos ahora. Para este proyecto utilizaremos una plantilla de 25 x 5 milímetros para la columna principal. Otra plantilla de 15 x 3 milímetros para piezas menores. Un tornillo con una palometa y una arandela de 8 milímetros para hacer el tensor de la hoja. Una tuerca larga o manguito de 10 milímetros con un agujero suficiente para que entre el tornillo de 8 milímetros suavemente por su interior. Dos tornillos roscachapa con el diámetro justo para que entre por el ojo de la sierra. Estos lo usaremos para sujetar la sierra por sus extremos a la estructura. Un trozo de tubo para el mango y una manguera u otro elemento que sirva de recubrimiento. Y obviamente una hoja de sierra. Empezamos midiendo el espacio libre que nos va a quedar en la tuerca larga para hacer la caladura guía para el tensor. A esta le hacemos un corte por cada lado, lo suficientemente ancho como para que entre la plantilla fina de forma suave, dejándola de esta forma. Acto seguido, medimos el largo del tornillo con la palometa puesta para cortarlo al ras de la tuerca. Ahora lo soldamos a un trocito de plantilla fina justamente en el centro de esta. El trocito de plantilla lo usaremos para mantener la posición de la sierra en vertical, valiéndonos de la caladura guía que hicimos en la tuerca larga. Y una vez soldado y repasado, debería funcionar de esta manera, entrando por dentro de la tuerca hasta el final. A continuación, con la pieza insertada a tope en la guía, marcamos el agujero donde vamos a poner el anclaje para la hoja de sierra, en este caso uno de los tornillos roscachapa. Los tornillos roscachapa que estoy usando son también autoperforantes, es decir, que taladran y enroscan a la vez. Pero si no tienes tornillos de este tipo, siempre puedes hacer un agujero guía y enroscar después. Una vez que hemos enroscado el tornillo, le cortamos lo que le sobra, dejando unos 2 o 3 milímetros para que enganche la hoja de sierra. Marcamos y cortamos el trozo de plantilla sobrante y también lo redondeamos un poco. Y esta sería la pieza básica del tensor parcialmente terminada. En el próximo paso empezamos soldando la tuerca guía a un trocito de plantilla fina. Y esta ya sería parte de la estructura principal del arco de sierra. Ahora cortamos la plantilla, en este caso, al ancho de la hoja de la escuadra a unos 3 centímetros, de forma paralela al cuerpo de la tuerca larga. Notaréis que la plantilla no está completamente a escuadra, sino que tiene una leve inclinación hacia adelante. Esto es para darle algo más de fuerza, ya que al cortar siempre lo hacemos empujando, debido a que los dientes de la sierra siempre están hacia adelante. Ahora medimos la distancia que hay desde el lomo del arco hasta el tornillo
y marcamos para hacer el otro agujero de anclaje. Enroscamos el segundo tornillo y le cortamos lo que le sobra, dejándole también 2 o 3 milímetros. Ahora soldamos la pieza con el tensor en la plantilla principal por un extremo. La tuerca nos debe quedar paralela a la plantilla superior. En el siguiente paso ubicamos dónde soldar la segunda plantilla, valiéndonos de la hoja de sierra. Tengamos en cuenta que el tensor debe estar casi fuera de la guía, lo justo para que se mantenga en posición vertical, para que luego al ajustar no se quede sin recorrido. Una vez que tenemos la posición localizada, marcamos y luego soldamos. Esta pieza sí la pondremos a escuadra, ya que solo mantiene la sierra cuando descarga la viruta del material cortado. Y en el próximo paso empezamos con el mango. Yo en este caso voy a usar este tubo redondo, el cual lo voy a cortar a unos 13 centímetros y luego le haré un inserto para soldarlo a la plantilla superior. Para darle algo de inclinación le quito una cuña a la plantilla superior y también le haré un par de caladuras al tubo para acoplar las dos piezas y poderlas soldar. Ya que tenemos la herramienta adecuada, le aplastamos las puntas para juntarlas y poderlas soldar mejor. Y una vez que lo tenemos todo soldado y repasado, nos debería quedar una pieza como esta. Comprobemos que el tensor funciona suavemente y sin ningún tipo de obstrucción. Ahora le aplicamos un poco de presión al tubo del mango por los laterales para darle una forma ovalada. De esta manera será mucho más cómodo sujetarla para trabajar. Y para mayor comodidad le ponemos un recubrimiento plástico o de goma, en este caso un trozo de manguera hidrotubo que me sobró de un trabajo anterior. Si no quedara bien seguro, siempre se podría sujetar con algo de pegamento o algún tornillo roscachapa. En mi caso no es necesario porque entra lo suficientemente ajustado como para que no se mueva. Y para darle el toque final le damos una mano de pintura, en este caso le estoy dando con esmalte sintético, y así evitaremos que se nos oxide y que nos dure mucho tiempo más.
Y una vez que tenemos la pintura seca, pues vamos a montar la hoja de sierra en la estructura. El arco se nos ha quedado muy compacto y bien alineado. La rosca de los tornillos rocachapa mantienen la hoja de sierra bien sujeta y en su posición correcta, perfectamente acoplada a sus anclajes, sin movimiento ni holguras. Y vamos a probar cómo funciona haciendo algunos cortes en distintos perfiles. Estoy notando que al tener un cuerpo más bajo y compacto, el corte es mucho más estable que con la sierra convencional. La hoja permanece más sujeta y por lo tanto ofrece más alineación en el corte sin que ésta suela desviarse para los costados como lo hace con el arco alto. Tanto si corto chapa fina o plantilla más gruesa, puedo controlar bastante mejor la alineación del corte sin que éste se me desvíe. Creo que hemos matado dos pájaros de un tiro. Al ser más bajo, el cuerpo es más robusto y estable y por otro lado, también nos será más fácil usar esta sierra en espacios más reducidos, donde no podemos meter la sierra convencional. Creo que ha sido todo un acierto. Para el sistema de tensado podría haber hecho un cuadrante como el que llevan la mayoría de los arcos de sierra, pero esto iba a ser muy laborioso ya que había que rellenar con soldadura, desbastar, moldear chapas y darle la forma que necesitaba. Por eso decidí hacer este sistema mucho más simple y que ofrece un resultado igual de óptimo, usando solo una tuerca larga con un corte guía. Además, el tornillo tensor no tiene ninguna complicación, es solo una chapa soldada al tornillo y un tornillo rojachapa. Y bueno, aquí vemos la diferencia entre uno y otro. Si bien el arco original permite hacer los cortes más profundos debido a la mayor altura que tiene, el que acabamos de hacer es más compacto y estable. Además se puede meter en sitios más reducidos y mucho más cómodo de manejar. Y bueno amigo, hasta aquí el trabajo de hoy. Si el vídeo te ha gustado, déjame un like y suscríbete si todavía no lo has hecho, que suelo subir muchos vídeos que te pueden interesar. Un saludote y nos vemos en la próxima.